Buenas noches, hermanos. Es un gozo podernos dirigir a ustedes a través de este medio y poder tener el mismo propósito, ser instruidos por la palabra de Dios. Cada momento que pasa de nuestra vida, la palabra de Dios es nuestro sustento, es nuestro alimento, pero también es una bendición disfrutar de lo maravilloso que Dios nos tiene en su palabra. Quisiera en esta noche que comenzáramos a observar unos versículos en el libro de Santiago, la carta escrita por Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y Santiago tiene una serie de temas que él trata, pero su enfoque más fuerte es en cuanto a las pruebas. Hay diversos aspectos de las pruebas que se tratan en esta carta. Y es muy interesante. Yo quiero que en esta noche, después de observar varios de los versículos que tengamos, estaremos observando, sus destinatarios son los hermanos judíos que estaban fuera de su tierra y su propósito era examinar o probar su fe salvadora, su fe genuina. Y hay referencias al Señor Jesucristo en estos 5 capítulos, en estos 108 versículos. Y es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, probablemente aproximadamente ahí el año 48, 49. Y está dirigido en el versículo 1, es muy claro, a las 12 tribus que están fuera de su tierra, fuera de Palestina, y están ubicados, pero son creyentes. Y es muy interesante que esta expresión creyentes en Cristo Jesús tiene de manifiesto la fe en Dios. Y Santiago enfoca la fe, pero también enfoca las obras. Yo quiero que en esta noche observemos cómo enfrentar las pruebas con paciencia. Claro, la vida cristiana ha sido eso. Y por eso Job en el capítulo 5 y el versículo 7 dice: como las chispas se levantan por los aires, así el hombre nace para la aflicción. Y es muy interesante que nacemos en esta tierra, vivimos y el sufrimiento es parte de nuestra vida. Las pruebas son parte de la vida cristiana. Y quiero que enfoquemos estos 6 enfoques prácticos que capacitan al creyente para soportar con paciencia las pruebas. Iremos a leer unos versículos en el capítulo 5 de Santiago, o Jacobo como es originalmente, los versículos 7 al 11, para observar estos 6 enfoques prácticos que nos capacitan para enfrentar o soportar con paciencia las pruebas. Las pruebas son parte inevitable en la vida del creyente. Ejemplo de ello tenemos en la palabra de Dios. Cada cristiano tiene que enfrentar las diversas dificultades, y en el presente tiempo que estamos viviendo también nos encontramos con estas dificultades. Vamos a la lectura bíblica, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Este capítulo 5 nos va a comenzar con sus primeros 6 versículos hablándonos de los ricos, de los que estaban oprimiendo. Pero a partir del versículo 7 cambia el enfoque. Santiago es fuerte, es drástico para dirigirse a estos opresores. Pero de ahí él traslada y hace un cambio de pensamiento. Y ahora él va a observar a los oprimidos. Y va a dar a ellos estas 6 herramientas con las cuales ellos pueden soportar con paciencia las pruebas. Leamos la lectura bíblica, Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que el Señor pueda darnos su bendición a través de su palabra. El Señor, dirigiéndose ahí en Juan capítulo 16 y el versículo 33, Él está diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. Pablo hace mención en Hechos capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y más tarde Pablo, escribiendo a Timoteo, él está diciendo, participa de las aflicciones en el evangelio. Entonces estamos muy conscientes que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos pruebas, enfrentaremos obstáculos, pero ahora observaremos estas 6 cosas que nos hacen, 6 enfoques prácticos que nos capacitan para en la vida cristiana poder enfrentar con paciencia las pruebas. Iremos observando los versículos que hemos leído para afianzar ahí nuestros pensamientos en los versículos que hemos leído. Es interesante, en este pasaje que hemos leído, 2 veces se nos menciona la venida del Señor. Versículo 7, hasta la venida del Señor. Y en el versículo 8, la parte final del versículo, porque la venida del Señor se acerca. Y hay una tercera mención que se nos menciona indirectamente. He aquí el juez está delante de la puerta en el versículo 9. Otra palabra interesante que Santiago usa aquí es el término hermanos. Si usted nota en los versículos que hemos leído, 7 al 11, encontramos 3 veces la palabra hermanos. Y si vamos un poquito más adelante, el versículo 12 también hace mención de esta palabra hermanos míos. Es interesante que este vocabulario que Santiago como judío usa es para enfatizar. Hay varias palabras que aquí en esta carta, en estos 5 capítulos y en estos versículos que tenemos aquí, 108 versículos, nosotros tenemos que él repite. Y cuando un judío repite, indicaba que hacía énfasis. Esto nos indica a nosotros que Santiago está escribiendo a los hermanos que eran judíos, pero sí eran creyentes en Cristo Jesús. Y vamos a comenzar a desglosar un poco estos 6 enfoques prácticos. Cuando decimos un enfoque es que vamos a centrar nuestros pensamientos en una idea principal. Y el primer enfoque práctico para poder enfrentar las pruebas con paciencia es la esperanza en la venida del Señor. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces ahora tenemos la primera herramienta para poder enfrentar las pruebas. La venida del Señor. Si bien es cierto, de trasfondo aquí hay una
de carácter escatológico porque tiene que ver con la segunda venida, pero recordemos, eran judíos y a ellos está prometida la segunda venida del Señor a la tierra, promesa que la encontramos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero también la palabra venida también indica llegada del Señor. Y el Señor llegará a las nubes y nos tomará a nosotros. Y es muy interesante que cuando nosotros vemos la venida del Señor en el rapto, en el llamado a las nubes, es un acontecimiento esperado por nosotros, los creyentes. Esperanza en la venida del Señor nos hace mantenernos enfrentando las pruebas con paciencia. Y la expresión tener paciencia, este verbo tener está conjugado y combinado en un presente, tener. Hoy estamos teniendo paciencia en esa esperanza. Y dice hasta la venida del Señor. Y es interesante que la venida del Señor es un acontecimiento espectacular. El ser humano no lo puede entender que no conoce a Cristo. Nosotros no podemos describir cómo en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos transformará. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo, esta carne humana, será cambiado a un cuerpo celestial. Y es muy interesante que este acontecimiento es espectacular. Nuestra mente no puede describir paso a paso cómo será eso. Nada más que nuestra fe está firme en el Señor, Él es todopoderoso, y en un instante este acontecimiento se da. Pero cuando pensamos en la venida del Señor, pensamos en un acontecimiento repentino. Acontecerá en cualquier instante, y esta esperanza en la venida del Señor nos hace enfrentar las pruebas con paciencia. Pero algo más sobre la venida del Señor, no solo es un acontecimiento espectacular que el ser humano no puede describir, no solo es un acontecimiento repentino, es un acontecimiento culminante de una serie de cosas. Ahí culmina la promesa del Señor de venir a llevarnos, porque ya se hace una realidad, ya se experimenta en la vida misma el traslado de la tierra al cielo. Es culminante para nuestro estado en la presencia del pecado, porque salimos de esta tierra hacia la presencia del Señor. Es un acontecimiento no solo espectacular, no solo repentino, no solo culminante. Es el acontecimiento más gozoso que se encuentra en nuestra vida. Gozo por ver al Señor cara a cara. Gozo por ver a los santos salvos por la sangre de Jesucristo. Gozo por vernos entre nosotros, los creyentes, en las bodas del Cordero. Qué interesante cómo nos alienta y este enfoque práctico nos capacita para vivir la vida frente a las pruebas, frente a las dificultades. Yo creo, hermanos, que el acontecimiento que está pasando en el mundo nos ha hecho enfocar nuestros pensamientos en la venida del Señor. Y al igual que Apocalipsis nos menciona en su oración final en la Biblia, amén, si ven, Señor Jesús. Y también la venida del Señor no es el hecho más gozoso que está en nuestra vida, será un estado eterno de alabanza, adoración y ocupación con nuestro Señor. Es por eso que Pablo, escribiendo en el libro de los Romanos a los hermanos en Roma, en el capítulo 8 y el versículo
33. Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Perdóneme. Versículo 18. Él está diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está ahora poniendo a los hermanos en Roma a que tengan una vida expectante, esperando la venida del Señor. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si fuésemos a observar en detalles las expresiones de Pablo, vamos a notar que Pablo con seguridad está diciendo que en nosotros ha de manifestarse. Qué interesante que nos encontramos en este enfoque para enfrentar o soportar con paciencia las pruebas en la esperanza de la venida o llegada del Señor por nosotros. Es interesante y vamos a observar el segundo enfoque que podemos ver aquí, y dice el versículo 7. Pablo va a dar un ejemplo de paciencia para tener esta esperanza, y él va a usar, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es interesante que ahora él va a tener ante ellos un ejemplo de paciencia y un ejemplo práctico, un ejemplo que nos muestra, no importa que no haya lluvia, el labrador está ocupado con su cultivo. Y aunque aquí el enfoque es los dos tipos de lluvia que había ahí en Medio Oriente, la lluvia temprana y la tardía, esto implicaba un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha. Y qué gozo que el creyente, no importa los cambios que en el mundo se dé, su estado de paciencia para soportar las pruebas se mantiene con la esperanza en la gloriosa venida del Señor. Iremos al versículo 9. Él está haciendo mención en el versículo 8. Otra vez, paciencia. Dice en el versículo 7, tened paciencia, aguardando con paciencia. Y ahora vosotros, tened también vosotros paciencia. Ya nota que 3 veces ha mencionado. Y ahora ya no dice hasta la venida del Señor. Ahora va a enfocar porque la venida del Señor se acerca. Hermano, es motivador cuando nosotros esperamos en la venida del Señor. Y esta esperanza nos hace enfrentar con paciencia y soportar las pruebas. Segundo enfoque que tendremos para enfrentar, para soportar con paciencia las pruebas, dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Aquí la expresión quejéis tiene la idea de murmurar. ¿Y qué estaba pasando? Es probable que algunos hermanos están pensando que ellos están sufriendo más que otros, que ellos tienen más limitaciones que otros, que el por qué otros están pensando en que ellos están mejor. Y él está diciendo, no murmuren. Y el segundo enfoque para enfrentar con paciencia y soportar las pruebas es que tenemos un juez justo. Mire lo que dice el versículo. He aquí el juez está delante de la puerta. Él juzga, él sabe qué motivación hay en nosotros,
Y muchas veces nosotros nos atribuimos ese trabajo de juzgar a los demás. Vemos a alguien que sufre, estamos buscando la forma como juzgarle. Pero no nos olvidamos que es el Señor el juez justo. Y si el Señor juez justo nos permite pasar una prueba o estar en una prueba, Él sabe por qué. Nosotros nada más tenemos que enfocar nuestro pensamiento a sufrir con paciencia, porque a los que Dios ama, todas las cosas obran a bien. Y es lo que Pablo escribe ahí también en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ahí está. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, con un solo propósito, para que podáis soportar. Si el primer enfoque es la esperanza en la venida del Señor, el segundo enfoque para soportar las pruebas es que Él es un juez justo. Y si Él permite una prueba en nuestras vidas, por grande que sea, Él como juez va a recompensar con mayor bendición. Y qué interesante, hermano, cuando estamos motivados, soportando la prueba, porque tenemos un juez justo que va a recompensar a cada uno de nosotros. Al enfocar este segundo enfoque, es pensar en la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él permite las pruebas, pero Él da la salida. Él permite las pruebas porque Él tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Y la prueba siempre, su propósito es mejorar nuestras vidas. Yo creo, hermano, que al presente tiempo, la condición en que estamos viviendo, los creyentes en el mundo entero, debe hacer reflexionar en que el Señor como juez justo está permitiendo esto para que nuestra vida sea mejor. Pero vamos a observar un tercer enfoque, cómo soportar con paciencia las pruebas. Y ahora vamos a ver el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El tercer enfoque a seguir para soportar con paciencia las pruebas es pensar en el modelo de los siervos de Dios. Si regresamos al Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de hombres ejemplares en una vida de santidad. ¿Puede recordar usted el relato de los últimos 10 capítulos del libro de Génesis, la vida de José? Todo el extremo que fue llevado al sufrimiento. Y una vida de rectitud, una vida de obediencia, una vida de consagración a Dios. Pero ahí está el juez justo observando, el juez justo recompensando. Y ese modelo lo podemos notar nosotros en los hombres del pasado. Podemos recordar a Moisés sufriendo 40 años en el desierto, pero más tarde guiando al pueblo de Israel, siendo el hombre a quien Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Y podemos seguir observando más los ejemplos de los hombres de Dios. Un profeta, Jeremías, ocupado ahí en la labor espiritual, cuánto tuvo que sufrir: persecución, encarcelamiento, abandono. Y si venimos al Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta del sufrimiento que tuvieron que pasar los siervos de Dios. Entonces, el tercer enfoque para mantenernos capacitados para soportar las pruebas con paciencia está yendo a ese modelo bíblico que tenemos. Ejemplos de aflicción y de paciencia. Y cuando pensamos en este enfoque, nosotros vamos a darnos cuenta que los profetas en el Antiguo Testamento tuvieron
que pasar aflicciones. Más tarde Él va a mostrarnos cómo el mismo apóstol Pablo nos permite entender a nosotros a través de sus escritos en la guía por el Espíritu Santo de que muchas veces es necesario el sufrimiento para que nuestro estado sea de debilidad, y cuando estamos débiles entonces somos más fuertes. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. Y yo creo, hermano, que la experiencia de cada uno de nosotros en estos 2 meses que llevamos más o menos de cambio en el mundo entero ha sido un buen aprendizaje, pero ha sido una prueba de fe. De fe. ¿Cuántas veces estábamos confiando en que nuestras capacidades nos permitían tener lo necesario? Pero ahora dependemos del Señor. Y este enfoque de este modelo de sufrimiento de los siervos de Dios, de los profetas, de los creyentes del pasado, y nosotros podemos continuar nuestro viaje en la historia bíblica y podemos llegar hasta el presente y observar hermanos que con tanta dedicación y paciencia y servicio al Señor han tenido que enfrentar el sufrimiento, las limitaciones. Sin embargo, la paciencia ha sido parte de su vida. Un cuarto enfoque para observar estos principios para soportar con paciencia las pruebas lo tenemos allí mismo en el versículo 11. Y aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Si usted recordará esta expresión, bienaventurados, nos hace pensar en una persona que está bendecida, que está feliz por lo que está pasando. Y cuando entendemos esto, capacitados. Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 12, nos va a hacer un relato muy interesante, mostrarnos sus limitaciones. Pero al final, él va a darnos una declaración, el por qué esta limitación. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, y viendo el versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecución, en angustia. Y ahí está el por qué. ¿Para qué eso? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué declaración la que tenemos aquí? Un aguijón fue dado para que le abofetee constantemente, pero él toma esto como una bendición, como una necesidad para que no hubiese orgullo y exaltación. Y él concluye: cuando soy débil, estoy fuerte. Hermano, es que cuando la debilidad y las aflicciones vienen a nosotros, entonces nos debilitamos y estamos en constante contacto con nuestro Señor, buscando en la palabra de Dios tantas cosas para fortalecernos, para consolarnos, para avivarnos. Y esto fortalece nuestra vida espiritual. Quinto enfoque
para soportar con paciencia las pruebas. Dice el versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job. Ahora tenemos que Job, el patriarca, es un ejemplo de un siervo que soportó paciencia el sufrimiento. Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Él puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Ah, qué paciencia. ¿Sabe por qué, hermano? El quinto enfoque para poder enfrentar las pruebas con paciencia es que Job comprendía el propósito de Dios. Job sabe, él ha sido justo, un varón recto, pero él sabe que Dios tiene propósitos con su vida. Y su propósito es mostrarlo de un ejemplo del sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento enfrentó Job? Pérdidas materiales, pérdida de su familia, pérdida de su salud, pérdida de su matrimonio. Y con todo, él espera en Jehová. Ah, hermano, es que cuando comprendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a soportar con paciencia las pruebas que nos vienen. Y es muy interesante cuando nosotros estamos buscando el propósito de Dios, no el por qué vienen las cosas, sino el para qué el Señor permite las cosas. Y sabe, quizás la iglesia estaba muy ocupada en otras actividades y no en la evangelización. Ahora se nos ha abierto un panorama más fácil para hablar con las personas del evangelio, para hablar con las personas de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es utilizarnos en la propagación del mensaje. Yo creo que en el tiempo en que estamos, sí nos hemos dado cuenta de la necesidad de juntarnos como creyentes para estar en comunión, de la necesidad de acompañarnos con los hermanos, del valor y el privilegio que tiene el que nos congreguemos. Ah, pero tuvo que venir esto para que este propósito nosotros lo podamos descubrir en el plan de Dios para nuestras vidas. Una secta, un sexto enfoque para poder soportar con paciencia las pruebas, para estar capacitados para las pruebas, lo tenemos en la parte final del versículo 11. Dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El sexto enfoque que nos capacita para soportar las pruebas con paciencia es considerar el carácter del Señor. Cuando nosotros consideramos el carácter del Señor, dice, Él es muy misericordioso. Es interesante que esta palabra misericordia tiene la idea de uno que puede todo, compartiendo con todos un poco para suplir su necesidad. Esta es una capacidad de un poder de descubrir la necesidad del otro, pero también de proveer la ayuda necesaria. Y yo creo que no ha habido más tiempo que podamos valorar la misericordia de Dios para nuestras vidas que en este presente tiempo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios ha permitido respuestas a nuestras oraciones. Porque la misericordia de Dios ha permitido mantenernos sin alterarnos, mantenernos en medio de las dificultades, sin culpar a nadie, sin buscar a quién echarle la culpa. Entendemos que esto es el carácter de Dios, su misericordia, pero más tarde Él va a decir
es muy misericordioso y compasivo. Compasivo, se compadece, es tocado su corazón internamente, actúa en el momento en que ve la incapacidad de la persona para sacarle de su necesidad. Y es por eso que el salmista en el Salmo 103 y el versículo 13, él está diciendo: cómo el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Y qué gozo, hermano, es saber que usted y yo tenemos ese temor de Dios, esa reverencia a nuestro Dios. No miedo, sino temor, reverencia, respeto, alabanza y gloria. Y es interesante que Santiago escribe esta carta para exhortar a sus lectores a examinarse a ellos mismos, a examinar su fe, pero también a examinar su vida en medio de las pruebas, para que pudiese en ese momento ver cómo estaba de firme su fe, cómo estaba de firme su creencia en Dios. Ellos como judíos tenían un trasfondo religioso, pero ahora en medio de esta situación, Él los lleva a recordarles el sufrimiento de los antepasados. Y es interesante, hermano, que para enfrentar las pruebas con paciencia, si nuestra mente va a ese enfoque, a esos enfoques que nos capacitan para soportar con paciencia las pruebas, la esperanza en la venida del Señor, la consideración de un juez justo que permite las cosas en el momento y que da la solución, pero también para considerar el modelo del sufrimiento de los siervos de Dios en el pasado que pasaron, pero también para valorar la bendición que tenemos al ser bienaventurados por los que sufren, pero también, hermanos, para comprender el plan, el propósito de Dios para nuestras vidas, pero también enfocarnos en que tenemos un Dios que es misericordioso, que su carácter es compasivo, que su carácter es bondadoso. Y si tenemos esta descripción en el Salmo 103, el Padre con sus hijos se compadece. Hermano, esto debe valorarnos a cada uno de nosotros a enfrentar las pruebas y dificultades tal como el Señor lo manda. Hermano, cuando nosotros pensamos en este escrito de Santiago, vamos a darnos cuenta que las pruebas están para mejorar nuestras vidas. No sabemos cuántas y cuáles son las pruebas que se están pasando. Algunos están pasando la prueba de la enfermedad, la prueba de la pobreza, la prueba de la falta de consuelo, de problemas. Estamos claro que Dios nos manda a que enfrentemos las pruebas con paciencia, porque Él nos capacita para ello. Vamos a orar para cerrar nuestra meditación de esta noche, pensando en estos 6 enfoques prácticos que nos capacitan para soportar las pruebas con paciencia. Te damos gracias, nuestro Padre, porque en este momento, al observar tu palabra, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, la presencia del Señor en nuestras vidas y la experiencia vivida que estamos viviendo en este mundo nos hace pensar nada más en que el Señor viene y viene por nosotros. Nos hace pensar que las pruebas y las tribulaciones son momentáneas, son pasajeras, pero es nuestro estado eterno en el cielo, será por una eternidad.
Nos gozamos al saber que tenemos un Dios bondadoso, misericordioso, atento a cada una de nuestras necesidades, atento para escuchar nuestro clamor y ver nuestras peticiones. Te damos gracias, nuestro Padre, por el consuelo encontrado en tu palabra, por la capacitación que ella nos da, pero también suplicamos que tu palabra quede en nuestra mente y corazón y que el efecto sea el de capacitarnos para soportar las pruebas con paciencia. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.